entonces la victoria. La Unión Europea aceptó todas las condiciones de Trump. Estados Unidos seguirá protegiendo a Europa de Rusia y China, y Europa aumentará su propio poder militar. Mientras está bajo nuestro paraguas, Europa abre completamente sus mercados a Estados Unidos. Es decir, ahora 450 millones de habitantes del continente podrán comprar excelentes y baratos productos estadounidenses sin aranceles, algo que antes no podían hacer. Europa invierte en tecnología estadounidense, compra recursos energéticos de Estados Unidos, paga un 15% por la importación de sus productos y adquiere equipo militar tanto para sí misma como para Ucrania. Esta es una gran victoria para Trump, no sobre Europa, sino una victoria porque es el camino que él trazó para nuestro país. No es que a Europa le vaya a ir mal ahora, Europa simplemente empezará a vivir según sus posibilidades. Eso es lo único que va a pasar. Además, les exigimos a nuestros socios y aliados que resuelvan el tema de la emigración islámica. Pero vamos a empezar con otra cosa, con nuestros asuntos internos, con la purificación, a través de la cual comenzó la renovación de América, la restauración de América. La CIA tiene información de que Putin en 2016 en realidad no quería a Trump. Putin quería, aunque le dijo a alguien, sí, me da igual, pero en realidad, según todos los documentos, quería a Hillary. ¿Por qué? ¿El Kremlin tenía material comprometedor sobre ella? Ellos tenían en sus manos un informe médico y correspondencia con doctores que decían que ella estaba gravemente enferma mentalmente y que consumía drogas. Bueno, ahí decía que eran tranquilizantes fuertes. En resumen, ella no puede ser presidenta ni del consejo. Un club de costura y confección en una escuela secundaria muy promedio de un barrio bastante descuidado. Pero de eso ya empezamos a hablar en el video pasado. Sí, quiero recordarles que hoy me voy por 10 días y los programas serán menos frecuentes. Habrá, lo prometo, pero claramente no serán diarios. Por ahora pueden descargar mi libro Capitalismo 101. Es gratis. El enlace estará en la descripción. Y recibirlo diariamente, después de eso también gratis. Y todo gracias a Nonprofit. Es decir, recibir diariamente estos videos de 10 minutos con anécdotas históricas, historias y simplemente filosofía entretenida. Bueno, y ahora. El subdirector del FBI, Dan Van Zeyna, escribió ayer, el más extraño tuyo. Estoy temblando por lo que acabo de saber, escribió él. Nunca podré borrar esto de mi memoria. ¿Qué fue lo que supo? ¿Qué es eso que no podrá borrar de la memoria de Epstein? Quizá fue otra cosa, quizá algo sobre Obama y su traición, una traición al menos, a los principios de nuestra república. Dan continuó. Ayer hablamos de ese misterioso tweet que se volvió viral de Dan Bongino. Él dijo que nunca volvería a ser el mismo tras descubrir algo muy oscuro y siniestro, la corrupción en el FBI. Aquí está la publicación. Pueden ver que realmente se volvió viral con 20 millones de vistas, 43,000 compartidos y 210,000 me gusta. Durante mi tiempo aquí como subdirector del FBI, informé repetidamente que estaban ocurriendo cosas que tal vez no puedan ver, pero que sí están sucediendo. El director y yo nos comprometemos a eliminar la corrupción en las agencias gubernamentales y el uso político de las operaciones policiales y de inteligencia. Presta atención a esta última parte, te será útil. Eso es nuestra prioridad. Pero lo que aprendí durante nuestras investigaciones fundamentadas y necesarias sobre los temas mencionados anteriormente, es decir, sobre las operaciones de inteligencia y el uso de las fuerzas del orden federales contra enemigos políticos, me estremeció profundamente. No podemos gobernar la República así. Nunca seré el mismo tras lo que supe. Realizaremos estas investigaciones justas conforme a las reglas y la ley. Conseguiremos las respuestas que merecemos. Como en toda investigación, no puedo predecir el resultado, pero prometo que será una búsqueda digna de la verdad. No a mi verdad ni a su verdad, sino a la verdad. Que Dios bendiga a Estados Unidos y a quienes la protegen. Dan Bongino.
¿Qué se puede entender de esto? ¿Qué fue esto? Algo relacionado. Con inteligencia, con corrupción en las altas esferas del poder. ¿En qué sentido? Solo podemos suponerlo. Y mi suposición es que nuestros servicios de inteligencia intentaron eliminar físicamente a los oponentes políticos de Obama, Hillary, Biden, Kamala y todos los demás protegidos de ese mismo poder fascista que estaban construyendo en los Estados Unidos de América. Por alguna razón pienso que el caso de Epstein está relacionado de alguna manera con todo esto. No sé cómo, pero no lo sé. Por supuesto, son hechos, pero tengo la sensación de que hay alguna conexión y no soy el único que tiene esa sensación. Quiero recordarles que el actual director del FBI, Kash Patel, cuando trabajaba en el Congreso, en el comité de Devon Knowles, fue la persona que descubrió la verdad oculta sobre el engaño de los demócratas del país. Descubrió que el rastro ruso estaba con Hillary, no con Trump. Descubrió a quién ella y el Comité Central del Partido Demócrata le pagaron por la suciedad contra Trump, pero no para encontrar suciedad, sino para inventarla. Son funciones diferentes y ahora él mismo dirige la investigación en el FBI. Recuerden, hubo un clamor en todo el país. Putin está ayudando a Trump. Resultó que todo era al revés. Rusia prefería a Hillary. Ese artículo tiene enlaces externos. Aquí. Este artículo hace referencia a un material sobre cómo la evaluación de la comunidad de inteligencia era falsa, cómo todo era al revés. Por ejemplo, aquí en este artículo muy largo y muy detallado, explican en detalle cómo esta evaluación de la comunidad de inteligencia se intentó mostrar a los republicanos como el partido que apoya al Kremlin, cuando en realidad es lo opuesto. ¿No es así? Y ellos. Es un artículo largo y fascinante, les recomiendo que lo lean, el enlace está justo ahí. En su pantalla está la edición fantástica. Ellos profundizan mucho en las fuentes, aquí bajo la evaluación de la comunidad de inteligencia. Y cómo John Brennan, Comey y Barack Obama, junto con Hillary Clinton, acusaron al presidente Trump cuando en realidad todo era al revés. Lo que hicieron fue usar a espías rusos. Hoy en día hay confirmación y documentos que demuestran que los demócratas utilizaron al Servicio Federal de Seguridad. Son las 3 letras correctas, no son estadounidenses, sino rusas. Que los demócratas hicieron un acuerdo criminal con ellos. Como en su momento el hermano sobreviviente de Kennedy, Teddy. El senador envió a Moscú a su amigo, el senador Tommy, con la propuesta de que el KGB de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Partido Demócrata de Estados Unidos lucharan juntos contra Ronald Reagan. Proponía convencer a los estadounidenses de que el KGB no era el enemigo, sino que los verdaderos enemigos de América eran los republicanos. La historia es una cosa maravillosa, ¿verdad? Más bien la verdadera historia, no la que luego reescriben los vencedores. ¿Entienden? Esto significa que en realidad fue Hillary quien usó a los rusos. Los rusos preferían a Hillary. Los rusos querían a Hillary y ella lo sabe. Ella les paga a los espías rusos para que escriban un expediente sobre Donald Trump. De eso es de lo que habla Dan Bongino. Ahora no tenemos ninguna información porque Dan Bongino trabaja fuera de la sala secreta, trabaja dentro de la sala secreta, obviamente revisando estos documentos y los documentos sobre Russiagate. Pero Dan Bongino es un investigador en este grupo especial y de eso se trata. Dan Bongino lo confirmó. Este fragmento se refiere a Hillary Clinton. Ahora, ¿quién le da los documentos a Dan Bongino? Dan Radcliffe, director de la CIA, Dan no corrección, Dan Radcliffe, John Radcliffe, Dan Bongino, John Radcliffe, director de la CIA, le entrega estos documentos a Dan Bongino. Y ahora Radcliffe dice esta mañana que es muy posible que Hillary Clinton termine en la cárcel por esto. Un clip increíble. Radcliffe, el director de la CIA, ahí hay tal desorden que los documentos se sacan de la CIA y se entregan a un equipo especial dirigido precisamente por Bongino. Es una cooperación absolutamente sin precedentes entre agencias.
para que en lugar de hacer su propio análisis, envíen el análisis a la agencia vecina. Creo que algo así nunca había pasado antes. Entonces, de nuevo, María. Entonces, Bartolomé y John Radcliffe están discutiendo el shock de Banshee. Aún se pueden presentar acusaciones. Todavía existe la posibilidad de acusaciones, posibles procesos judiciales y de responsabilizar a quienes tal vez mintieron bajo juramento, como John Brennan, James Comey y posiblemente Hillary Clinton. Por eso hice las recomendaciones, al igual que el director de Inteligencia Nacional y Gabbard. ¿Y por qué? Seguiremos compartiendo información de inteligencia que respalde la capacidad de nuestro Departamento de Justicia para presentar cargos justos y fundamentados contra quienes cometieron este engaño contra el pueblo estadounidense. Y esto es una mancha para nuestro país. Otra discusión sobre el tuit de Manchin, Trump, Rusia y el allanamiento en Mar-a-Lago. ¿Por qué, para qué y quién lo hizo? Sospecho que una de las cosas que tenían allí era... Realmente creo que una de las cosas que tenían ahí eran documentos sobre el engaño ruso de la CIA que mostraban la culpabilidad de la CIA y el FBI. Hubo muchas investigaciones. El director Radcliffe, el exdirector de Inteligencia Nacional Radcliffe, habló sobre esto. Probablemente es una de esas cosas que ellos podrían haber tenido ahí, ya que él ordenó que se desclasificaran. El hecho de que el Departamento de Justicia no haya completado el proceso para la difusión de estos documentos como desclasificados no los hace menos relevantes. Entonces, estás hablando de los documentos originales del Spygate, los documentos originales que iniciaron toda la operación, que se convirtió en Russiagate, que se convirtió en el dossier y todo lo demás. Hablamos de las comunicaciones electrónicas originales y todo lo demás obtenido en ese periodo. Cuando trabajabas con las divisiones, lo hacías con Kash Patel, muchos otros y creo también con el gran y tranquilo Rich Higgins. Por ejemplo, la investigación sobre lo que realmente hacía la CIA y las pruebas que examinaron para llegar a la conclusión de que Rusia quería que Trump ganara las elecciones. Del año 2016. Hay una enorme cantidad de documentación que muestra el abuso y la culpabilidad. Eligieron la información selectivamente para llegar a una conclusión y la abrumadora cantidad de pruebas que apuntaban en otra dirección fue dejada fuera. Esa era la situación del director Radcliffe. Eso acusa a la Agencia Central de Inteligencia y al FBI. Es decir, llega una avalancha de documentos que destruye todos los argumentos del Partido Demócrata de Estados Unidos. Así es como empezó todo, cuenta Kash Patel. Y todas estas cosas empezaron a encajar de una manera muy inusual. Le dije a Dai Devin, seguimos el rastro del dinero y te aseguro que el Comité Nacional Demócrata y Hillary pagaron por esto. A las 9 de la mañana, en un día laboral, él me miró y dijo, Kash, si vas a empezar a beber ahora, sal de mi oficina. Todo siempre se reduce al dinero, y eso es lo más fácil de rastrear, porque de alguna manera tiene que ser documentado o movido. Pudimos, de acuerdo con la autoridad del juez, permitirnos a mí y a otro colega visitar los bancos de los abogados y revisar los registros en una sesión cerrada. Y no se nos permitía revelar a nadie lo que habíamos revisado. Luego, finalmente, en la víspera de que el tribunal emitiera su decisión, Fusion reveló que Christopher Steele fue pagado por el propio Comité Nacional Demócrata. Había nombres que eventualmente se harían públicos, personas que recibían dinero de Fusion, nombres que ahora son conocidos, pero que en ese momento no lo eran. Nellie Ohr, la esposa de Bruce Ohr, recibía dinero de Fusion, como supimos, para recopilar información de inteligencia sobre Rusia y luego entregarla al FBI. Pudimos averiguar que los abogados de Perkins Coie eran los abogados del Comité Nacional Demócrata. Nellie, la esposa de Bruce Ohr, trabajaba para una empresa que era de Perkins Coie. Pagaron $10 millones y luego tomaron esos $10 millones y los pagaron. A Christopher Steele le pagaron $168,000 para buscar información comprometedora. Le pagaron a Nellie Ohr, creo que $50,000 por su investigación contra el presidente y su hija, y entregaron todo eso directamente a la oficina, que luego lo usó en la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera y en la investigación contra el presidente. Has relacionado el dinero, las personas y al partido político directamente con tu oponente. Es indignante. Veamos esta saga a través de la perspectiva de un abogado que trabajó con Epstein, con Trump, con el Congreso, con la Corte Suprema, uno de los juristas más famosos del país, Alan Dershowitz. Usted representó a Jeffrey Epstein.
Usted representó a Jeffrey Epstein como abogado en el pasado. Usted representó a Donald Trump como abogado en el pasado. ¿Cuál de estos nombres le costó más amigos? Bueno, esa es una pregunta difícil. Creo que Donald Trump. Sin duda, por Donald Trump perdí más amigos. En cuanto empecé a interpretar a Donald Trump, me banearon. Mis libros no se vendían en la feria del libro, no podía presentarme en la sinagoga reformista local, no me invitaban al centro comunitario, la biblioteca me baneó. Me trataron igual que Joseph McCarthy trataba a los comunistas, solo que peor, porque el macartismo no perseguía a los hijos. Ellos persiguieron a mis hijos y nietos. Mi esposa fue víctima, mi nieta fue víctima, mi hija fue víctima. La gente dice, eres pariente de Alan Dershowitz, él defendió a Trump, no queremos tener nada que ver contigo. Y saben, tengo nietos e hijos que son profesionales y esto afectó sus carreras, así como mi vida. Un día mi esposa entró al gimnasio y una de las mujeres que estaba ahí salió y dijo, no puedo estar en el mismo gimnasio que la esposa. Alan Dershowitz. Y él fue demócrata toda su vida, defendió a asesinos, malversadores, estuvo involucrado en disputas políticas, manipulaciones financieras, era el favorito de la prensa, lo invitaban a fiestas de la alta sociedad, a reuniones con presidentes, daba discursos en universidades. Todo cambió el día que aceptó la propuesta de Trump de ser su abogado, o más bien de formar parte de su equipo legal. Alan contaba, una vez escuché su entrevista, cómo sus amigos de muchos años colgaban el teléfono cuando él llamaba. Eso fue después de que dijo que ayudaría a Trump con el juicio político. Cómo le notificaron la cancelación de las clases que él impartía, las conferencias, cómo empezó a perder clientes. Y él dijo que ni siquiera podía imaginar que en los liberales amables, dulces y compasivos hubiera tanto veneno y odio. No sé si Dershowitz se volvió republicano, creo que no, pero definitivamente dejó el Partido Demócrata. Sabes, he representado a O.J. Simpson. Знаете, я представлял ОДЖ. He representado a Simpson, a Klaus von Bülow y, por así decirlo, a Bill Clinton. He representado a Bill Clinton, he representado a Ted Kennedy por cargos de asesinato y nunca hubo problemas con eso. Pero Donald Trump fue el fin del mundo. Fue como si no solo estuviera representando a Adolf Hitler, sino que en realidad apoyara sus políticas. A su esposa, hijos y nietos dejaron de invitarlos a bodas y cumpleaños. Por cierto, notaron que los partidarios de habla rusa del Partido Demócrata tienen el mismo odio inextinguible y el deseo de hacer daño a quienes no están de acuerdo con ellos en cuestiones económicas o políticas. Ayúdeme a aclarar algo. Mencionó en el programa de Sean Spicer que existe una lista de Epstein. En el programa de Chris Cuomo, usted dijo que no hay una lista que Trump o Bondi pudieran obtener, incluso si quisieran. Pero hay una lista de víctimas, acusadores y acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Ayúdeme a aclarar esto y por qué Pam Bondi no puede acceder fácilmente a ellos. Bueno, el juez los selló y el juez selló muchos materiales argumentando que quieren proteger a las víctimas. Permítanme contarles dos historias. Una es sobre Sarah Ransom, quien afirma ser una víctima. Ella escribió 50 cartas a Maureen Callahan, una periodista del New York Post, diciendo que tiene grabaciones de video con Donald Trump y Hillary Clinton. Esto fue en la víspera de las elecciones de 2016, con Donald Trump, Bill Clinton y otros, incluyendo a Richard Branson. Todos tienen sexo con niños. Ella dice que tiene grabaciones de video. Envió una copia a Rusia para protegerse. Así que hicieron una investigación y lo descubrieron. Por supuesto, ella se lo inventó todo. Al final, ella lo confesó. Así que, si solo publican las acusaciones, obtendrán acusaciones, pero no una respuesta completa. Lo mismo aplica para una mujer llamada Maria Farmer, quien fue citada en... Es una mujer que inventó historias sobre cosas que no podía haber visto porque ocurrieron años después de que ella dejó la situación con Epstein. Y esta mujer que negó el Holocausto decía que los judíos mataban a los alemanes y que los alemanes no mataban a los judíos. Ella es partidaria de los protocolos de los sabios de Sión, odia a todos los que son judíos y aún así, con su nombre, ella acusaba a la gente.
Y por eso no se puede tener solo una lista de acusados, sino una lista de acusadores y las razones por las que no se les debe creer. Existe una lista en la que está Shimon Peres, ex primer ministro de Israel, otro ex primer ministro Ehud Barak y conocidos filántropos judíos. Ya sabes, se han propuesto listas antisemitas. Es fácil dejar la lista. La lista de Jeffrey Epstein no existe. Solo hay una entrevista realizada por el FBI a la que no le creyeron. El FBI no le dio importancia a esas entrevistas, pero las tienen. Listas de nombres editadas, pero conozco las identidades tras investigar por mi cuenta. Y, por ejemplo, en una de las listas está el nombre de Jorge Mitchell, ex líder de la mayoría en el Senado, y Bill Richardson, ex embajador ante la Organización de las Naciones Unidas. Esos nombres están en la lista. Pero, ¿son creíbles las acusaciones? No lo sabemos. Y por eso no debemos simplemente proteger a las supuestas víctimas, porque algunas de esas víctimas son criminales. Por ejemplo, Sarah Ransom y Maria Farmer son criminales. Son testigos falsos. Deberían estar en la cárcel. Y además, algunos empleados del FBI dicen que los demócratas trabajaron en la lista para poner ahí a quienes querían y quitar a quienes no querían. Así es como se puede entender esto. Usted dijo que no vio nada que relacionara a Donald Trump con los crímenes o fetiches de Epstein. El abogado David Schoen dijo que no vio nada que relacionara a Trump con los crímenes de Epstein. El abogado que representó a 20 víctimas de Epstein habló y dijo que personalmente no vio nada que relacionara a Trump con los crímenes de Epstein. Sabemos que ellos se movían en círculos similares, pero parece que los principales medios de comunicación y quizás algunos demócratas usan ¿Esto como un arma contra Donaldo Trump, ya que él está en la oficina oval? No hay ninguna duda de eso. Y por cierto, esto es internacional. Estuve en un programa en la India y trataron de mentir sobre Donaldo Trump. Los detuve. Estuve en un programa en Rusia y trataron de mentir sobre Donaldo Trump. Esto se ha convertido en un intento mundial de atacar a Trump. Saben, escribí un libro hace algunos años llamado Atacar a Trump y trata sobre los intentos de usar el sistema legal con fines políticos. Puede ser que en realidad todo no sea como nos lo cuentan, sino mucho más sencillo. Por eso no saquemos conclusiones todavía, hasta que todo esté sobre la mesa y confirmado. De lo contrario, sería como aquellos que creen que los judíos matan niños campesinos para mezclar su sangre en la matzá. Creo que están mintiendo sobre Trump. Bueno, casi tanto como la fertilización in vitro. Y lo principal es que es aproximadamente lo mismo, con la única diferencia de la matzá con sangre de niños cristianos. Él no come. Y por cierto, en ese momento él está rehaciendo el mundo. Logramos cerrar un trato que satisface mucho a ambas partes. Así que es un trato muy poderoso. En este acuerdo preliminar se incluye un arancel general del 15% para la mayoría de los productos de la Unión Europea que ingresan a Estados Unidos, y el arancel del 50% sobre el acero y el aluminio seguirá vigente. Además, Trump afirmó que la Unión Europea acordó comprar cerca de 750.000 millones de dólares en energía de Estados Unidos e invertir cientos de miles de millones más. Un arancel general del 30% entraría en vigor más adelante esta semana. La Unión Europea está a punto de aceptar comprar energía a los Estados Unidos por un valor de 750.000 millones de dólares. Energía por un valor de 750.000 millones de dólares. Esto es un golpe para Rusia, como pueden entender. Ellos van a aceptar invertir en Estados Unidos 600.000 millones de dólares más de lo que ya invierten. Así que están invirtiendo una gran cantidad de dinero. Esa cantidad, ya saben, es muy significativa, pero van a invertir adicionalmente 600.000 millones de dólares. Incluso me atrevería a decir que Europa quiere tener derechos sobre la inteligencia artificial, cuyo centro se está convirtiendo en nuestra Pensilvania. Están de acuerdo en abrirse. Están de acuerdo en abrir sus países para el comercio con arancel cero, así que ese es un factor muy importante, la apertura de sus países.
Todos los países estarán abiertos al comercio con Estados Unidos con arancel cero. Podremos importar productos a Europa sin aranceles aduaneros. Eso es una gran ayuda y apoyo para los productores estadounidenses. Sospecho que esto es un pago por lo que, como ya dije al principio, por protegerlos. Todavía no entiendo muy bien lo de los autos. Es probable que ambos países se impongan un arancel del 15% en ciertos productos, mientras que en otros no habrá aranceles. Pero puedo estar equivocado en ese sentido. Nosotros... Tenemos un acuerdo comercial entre las dos economías más grandes del mundo y eso es algo grande, es algo enorme. Esto traerá estabilidad, esto traerá previsibilidad. Esto es muy importante para nuestros negocios a ambos lados del Atlántico. Son 15% de aranceles en todas las áreas, todo incluido. Las inversiones que acaba de mencionar el señor presidente irán a los Estados Unidos y a los compradores allá. De hecho, según... En resumen, el mercado europeo está abierto con un total de 450 millones de personas. Así que es un buen trato, es un trato enorme. Sí, fueron negociaciones difíciles, lo supe desde el principio y realmente fue muy complicado, pero llegamos a buenas conclusiones de su parte. De nuevo, felicidades y gracias. ¿Qué sucede actualmente dentro del Partido Demócrata? ¿Qué dicen ellos mismos? ¿Creen que todo está perfectamente bien? ¿O están en pánico, como se dice? Corre, envuélvete en una sábana blanca y arrástrate al cementerio. Nueva encuesta. Muestra que los demócratas tienen el nivel de aprobación más bajo entre los votantes en 35 años, mientras que los republicanos los superan por casi 20 puntos. ¿Qué tan preocupante debería ser esto para los demócratas a un año de las elecciones intermedias? ¿Y qué pueden hacer para mejorar su imagen entre los votantes? Esto es una señal de alarma que los demócratas no deben ignorar. No solo una bandera roja, sino una fuerte alarma roja. Lo digo pensando en lo enojada que está la gente, porque los demócratas fueron a las elecciones de 2024 con una plataforma centrada en lo peligroso que es Donald Trump. Creo que es importante que los demócratas escuchen esto y reconsideren sus acciones, incluyendo cómo tratan a los candidatos que generan interés entre los votantes y aumentan la participación electoral. Y por supuesto, estoy hablando de la candidata a la alcaldía de Nueva York, la candidata del Partido Demócrata, Sarah Nehamdane. El hecho de que los demócratas no le hayan dado un apoyo abrumador a su campaña y luego hayan visto encuestas que los decepcionaron, significa que necesitan reiniciar. No solo en la respuesta a Donald Trump, sino también en atraer a candidatas jóvenes que amplíen la base y entusiasmen al público, porque eso es lo que van a necesitar de manera crítica en el 2026. Ahora, tal vez yo sea un tonto aquí, porque no veo cifras que me digan que es de interés para los demócratas apoyar y patrocinar a un candidato como el señor Mamdani, que claramente es comunista, socialista. Llámelo como quiera. Él es un claro ejemplo de políticas y medidas que no contribuyen al apoyo y prosperidad de la gente en nuestro país. Y toda la historia ha demostrado que los países comunistas y socialistas no son la forma de gobierno más exitosa. Eso no hace que la gente prospere. De hecho, eso convierte a las personas en esclavos del gobierno, y creo que eso es lo último que los estadounidenses necesitan ahora. Es una posición interesante sobre los demócratas. Nuestras acciones nos llevaron a una situación terrible, así que sigamos haciendo lo mismo para arreglar esta situación catastrófica. Bueno, tiene algo de sentido que ellos dicen. Su partido, el Partido Demócrata, publicó en Twitter o X en los últimos días un gráfico que mostraba un fuerte aumento en los precios de los alimentos. La Casa Blanca republicó sin cambios un gráfico demócrata para mostrar que la mayoría de los aumentos de precios ocurrieron durante el gobierno de Biden. Luego, los demócratas eliminaron la publicación. Así que me pregunto, ¿cree usted que los demócratas han entendido sus problemas, tanto en términos de comunicación como en reconocer que la inflación en la era de Biden, por ejemplo, es una de las razones por las que su partido no está en el poder? Sí, creo que eso es justo. Durante la administración de Biden hubo inflación. Estuve siguiendo eso de cerca. Sabe, yo sé cuánto cuestan la carne de res, los huevos y la leche, en donde Gaby y yo compramos en Tucson, Arizona. Los precios subieron durante el gobierno de Biden y siguieron aumentando.
Los precios fluctuarán, pero los estadounidenses deben saber que la política arancelaria de Donald Trump probablemente aumentará los costos. Esto tomará tiempo por las cadenas de suministro. Cosas que llegan de todo el mundo en algunos casos, ya sabe. Los demócratas siempre asustan con lo que sucederá en el futuro por culpa de Trump. Y luego, cuando eso no sucede, inventan algo nuevo. ¿Y su comercio? Política. Su política comercial para mis electores. En Arizona hay muchos productos que cruzan la frontera sur. Productos agrícolas que crean miles y miles de empleos, no solo en Arizona, sino también en el estado de Texas. Y ahora nos enfrentamos a una pérdida significativa de empleos. Entonces, aunque la inflación es un problema para la familia, la pérdida de empleo es un desafío aún mayor. Intentamos comprender cómo manejar esta situación con la administración actual. Hablé con el ministro de Comercio sobre algunos de estos aranceles y no obtuvimos la respuesta necesaria. De nuevo, ya verán lo que pasará. Si creen que con Biden fue malo, esperen a ver lo mal que se pondrá. Muy pronto será aún peor. Parece como si dijeran, déjenme protegerlos de ese bandido, porque él es aún peor que yo. Por cierto, ¿notaron que los que hablan ruso y ucraniano? Los que hablan, no quiero decir las cabezas, los que odian a nuestro país, dicen lo mismo. Va a estar aún peor. Aún peor. Parece que hay una nueva encuesta cada pocas semanas. Parece que cada pocas semanas una nueva organización publica una encuesta que dice que los demócratas están en su nivel más bajo de la historia. Y la última fue de... La aprobación del Partido Demócrata ha alcanzado un mínimo histórico, con un 63% de los votantes teniendo una opinión desfavorable de ellos. ¿Qué necesita hacer su partido para salir de esta situación? Pienso que esta encuesta muestra que los demócratas estamos nuevamente en una mala situación. Lo que veo y escucho de mis electores, ya sea cuando contesto el teléfono en mi oficina o cuando estoy en el supermercado, todos están preocupados, molestos y emocionados. Ellos están preocupados por el gas y los crímenes de guerra en Ucrania. O sea, esta tipa. Ella afirma que un electricista estadounidense, un fisioterapeuta, un vendedor en una tienda, un conductor de autobús escolar, están nerviosos por los crímenes de guerra en Ucrania y no por los asuntos de su propia familia. Y por eso el índice de aprobación del Partido Demócrata es tan bajo. Y te preguntaron por qué el índice de aprobación del Partido Demócrata es tan bajo. Ella nos respondió que la gente está nerviosa por los crímenes en Ucrania. De verdad, los demócratas son unos idiotas. O tal vez simplemente son unos mentirosos. Ahora también se preocupan por cosas por las que antes no se preocupaban. Medicaid. Decenas de miles de mis electores corren el riesgo de perder el apoyo de Medicaid, ya sea por abuso de sustancias o por su hijo con discapacidad. Así que ahora se preocupan por cosas por las que antes no tenían que preocuparse y ven a un presidente que no resuelve los grandes problemas, algunos de los cuales son muy provocados por el hombre. Eso... O sea, los ciudadanos de Estados Unidos no confían en los demócratas porque los republicanos los ponen nerviosos. ¿Entienden algo? Entonces, los periodistas imbéciles se quedan sentados como muñecos vacíos, o sea, como cáscaras de plátano, o como se llame, pura cáscara, y se quedan callados. Escuchemos a Devor Darkins, un conductor popular con 1 millón de seguidores. La razón por la que los demócratas tienen un bajo índice de aprobación no tiene nada que ver con lo que ella acaba de decir o lo que acaba de decir el senador Mark Kelly. Esto tiene que ver con cómo radicalizaron a su base durante la última década. Consideren cómo se dirigen continuamente a sus votantes. Siguen diciéndoles que el presidente Trump es una amenaza existencial para nuestra democracia, que es Hitler, que va a incendiar este país y llevarnos a la bancarrota. Y como nada de eso realmente ha sucedido, e incluso si creen que eso sucedió, lo que es aún peor, ¿qué pueden hacer físicamente los demócratas al respecto? Correcto. Así que los demócratas se pusieron en una posición en la que no pueden confirmar lo que decían. Y por eso su índice de aprobación será bajo y seguirá siendo bajo durante mucho tiempo hasta que cambien su mensaje. Pero ahora su mensaje sigue siendo luchar contra el presidente Trump con todas sus fuerzas en todos los temas.
En lugar de luchar por los ciudadanos estadounidenses y buscar formas de trabajar con el presidente Trump de manera bipartidista para ofrecer soluciones reales al pueblo estadounidense. Bueno, aquí hay una persona normal, no una marioneta desquiciada ni un mentiroso pulido con una sonrisa pegada. No puedes superar a Donald Trump siendo como él. Y no puedes superar a Donald Trump. Y eso no va a funcionar. Por eso el Partido Demócrata tiene los índices más bajos en todo el país, en toda la historia. Más personas no los quieren, se les oponen, se niegan a votar por ellos que nunca antes. 3 grupos los han abandonado. Los jóvenes votantes, especialmente los hombres, están abandonando al Partido Demócrata debido a su negatividad y se están inclinando hacia el Partido Republicano. El segundo grupo son los latinoamericanos. Su número de votantes casi duplica al de los afroamericanos y pronto será el doble. Una vez más, la mayoría de los hombres latinoamericanos votaron por Trump, algo sin precedentes. Y el tercer grupo son los sindicatos organizados. ¿A dónde miran ellos? Y los demócratas, en lo organizativo, estuvieron en los sindicatos por mucho tiempo. Estos votantes los observan y se preguntan, ¿por qué hablan de personas transgénero y temas sociales ajenos a nuestra vida? ¿Por qué no se enfocan en nosotros? 3 grupos clave para la coalición demócrata los han dejado. No son republicanos ni apoyan a Trump, aunque votaron por él, pero están dando una oportunidad a otro país. Y ningún comentario negativo ni ningún golpe en la cara los hará volver. Explíquenle esto a las bocas parlantes del Internet de habla rusa. Por cierto, ¿saben quién es el que más ensucia a Trump con el lodo más sucio? Adivinaron, los ucranianos. Aquellos para quienes Trump es tan necesario como el aire, como el único salvador. Pero no pueden dejar de decir cosas sucias y maldades sucias. Porque así somos nosotros. Salimos al viento, abrimos la bragueta y orinamos contra el viento porque no podemos hacer nada al respecto. Lo hacen, claro, para perjudicar a Trump. Por cierto, ¿qué dicen los demócratas sobre los crímenes según la leyenda relacionada con la supuesta conexión de Trump con el Kremlin? La evaluación del Comité de Inteligencia omitió el elemento más importante del informe, que contradecía fuertemente las conclusiones principales sobre las intenciones de Putin. En la evaluación faltaba información importante, que un antiguo hombre de confianza de Putin le dijo a un contacto sensible que, cito, Putin le dijo que no le importaba quién ganara las elecciones. Putin afirmó que Rusia está estratégicamente posicionada para superar a cualquiera. ¿Por qué se omitió esa información en la evaluación del Comité de Inteligencia? Bueno, Shannon, seamos absolutamente claros, no hay información nueva. Exactamente. Toda la información en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y que estuvo en el Senado es nueva para usted, pero estuvo disponible para dicho comité. Incluyendo los años 2017, 2018, 2019 y 2020, cuando esas investigaciones y revisiones se realizaron durante la primera administración de Trump. Y también dejemos muy claro que no podemos confundir lo que realmente está pasando aquí y no podemos confundir estas acusaciones, ¿verdad? La conspiración es diferente de afirmar que Rusia tenía una preferencia clara, sobre lo cual hubo un consenso bipartidista y ese consenso existió y sigue existiendo desde hace muchos años. El caso cuando Putin dijo que no tenía preferencias. ¿Cómo concluyeron que él tomó un lado si eso fue excluido de la evaluación donde él expresó no tener preferencias? Nada fue ocultado o escondido intencionalmente. Toda esta información estuvo disponible por años. ¿Cómo que? Nadie ocultó nada. Bueno, es como que, ¿qué hace tu mano en mi bolsa? Y mi mano en tu bolsa misma se lanzó sobre mi mano. Y aquí está la periodista de izquierda y el senador Lindsey Graham. El expresidente Obama se pronunció a través de su portavoz. Él afirma que eso es falso. Hablé con Susan Miller, exoficial superior de la CIA, quien supervisó la evaluación de inteligencia de 2017 sobre la interferencia rusa. Ella dice, no es en absoluto cierto que Obama o cualquier otra persona les haya pedido influir en su investigación. Ella, una republicana, afirma que todos habrían renunciado si eso hubiera ocurrido. Senadora, ¿está tratando de reescribir la historia para desviar la atención del caso Epstein? Senadora. No, estoy tratando de hacerles saber a usted y a los medios que encontramos algo que no sabíamos antes. Al final de cuentas, no estoy pidiendo que se acuse al presidente Obama de traición, pero sí estoy pidiendo una investigación.
El señor Miller también dijo que no hay pruebas confiables de que el presidente Trump haya conspirado con los rusos Godami. Durante meses, días y semanas, la gente vivió en un mundo al revés, siguiendo la narrativa de Mueller, sobre que Trump estaba en connivencia con los rusos, que la campaña electoral de Trump colaboró con los rusos. Las únicas personas que conspiraron con los rusos fueron los de la campaña de Hillary Clinton y Christopher Steele, quien creó el documento para obtener órdenes contra Carter Page basándose en mentiras y engaños. Detengámonos aquí otra vez. No estaré aquí por 10 días, pero tal vez pueda grabar videos incluso durante el viaje. Bueno, claro, no será todos los días. Gracias a todos los que escucharon, a todos los que regresaron para escuchar otros videos, a todos los que se suscribieron y, lo más importante, a quienes compartieron, como dicen, con sus amigos. El canal está creciendo. Desde el 7 de noviembre había 109,000. Hoy hay 262,000. Eso significa que 582 personas se suscribieron cada día. Gracias por su confianza. Les prometo que, aunque puedo equivocarme, nunca los voy a engañar. Sí, a veces digo groserías. No me gustan varias categorías de personas, los tontos, los pseudointelectuales y los mentirosos. O sea, más o menos el 98% de la población del planeta. Pero adoro al 2% restante. Así que gracias por existir. Hasta la próxima. Subtítulos creados por